Bienvenidos a una clase más de la Bolsa de Valores, de cómo comprar acciones, de este curso gratuito donde vamos paso a paso explicando conceptos que parecerían intermedios avanzados, pero una vez que los entendemos verás que no es algo del otro mundo. Y vamos a comenzar con una analogía interesante: seleccionar bien a tus socios. Porque sí, de forma indirecta, personajes actuales o históricos como los que vemos en pantalla, que están o estuvieron al frente de grandes compañías, como Apple, como Tesla, como Meta, como Amazon, Berkshire Hathaway, porque cuando nosotros compramos acciones, pues lo dice el nombre, nos volvemos accionistas de la empresa, y ellos que estuvieron o están al frente de estas empresas, pues también son accionistas, tal cual como si tú invitaras a algún grupo de amigos, de conocidos a formar una empresa, una sociedad donde hay acciones y cada uno es accionista, pero aquí llevándolo a grandes empresas. Y aunque puede llegar a sonar descabellado y parecería que se requieren grandes capitales, se puede comprar desde una sola acción en una casa de bolsa regulada y vamos a ver el costo en este momento que grabo el video de algunas acciones como las que he mencionado. Caso de Apple, en este momento, 4,550 pesos. La acción de Amazon, 3,402 aproximados. Y en algún momento en el 2023 se pudo adquirir por 1,700, incluso menos. Microsoft, 8,152 aproximados. Y hay algunas mucho más asequibles. Un ejemplo, Bimbo, en este momento, 69 pesos con 50 centavos. Y así como si alguien en algún momento decidiera asociarse con algún conocido y dices, vamos a formar una sociedad, pues te interesaría mucho saber cuáles son sus habilidades, quién está del otro lado y hacer una sociedad de manera muy cautelosa, estratégica. Lo mismo vamos a hacer y aprender en este video, a analizar al equipo directivo, los encargados de tomar las decisiones. Y como te comentaba al principio, esta es nuestra 8ª clase de un curso paso a paso que estamos subiendo gratuitamente en nuestras redes en una lista de reproducción llamado Curso de Bolsa Gratuito en el canal El Lago de los Business. Y también recuerda que pusimos una regla muy sencilla. Para ver que hay interés y que te gustan estos temas, tenemos la meta de llegar al menos a 1,000 manitas arriba en cada video y 100 comentarios de personas diferentes. Y con eso es una señal de que estás conmigo, de que estás aprendiendo y de que quieres más clases. Lo hemos logrado en todos los videos y lo superamos por mucho. Creo que las personas están aprendiendo, les está sirviendo mucho. Es información educativa de mucho valor que puede servir para la vida. Entonces, te doy la bienvenida a la gustada sección. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Un primer punto que me gustaría es que te vayas familiarizando con estos conceptos que puede que los encontremos en diferentes reportes, en páginas de analistas, refiriéndose justo al equipo directivo. CEO, CFO, COO, y así está aquí el listado completo, cómo es la definición en inglés y cuál sería la traducción en español. Puede ser el director ejecutivo, el director financiero, el director de operaciones. Digamos que es el alto mando, el cuerpo directivo, pero de diferentes áreas, de marketing, de operación. Puede haber más, estos son solamente algunos ejemplos. Aquí un ejemplo de estructura. Y normalmente el que es más conocido pues es el que está como director ejecutivo, el director general, el CEO, en este caso Mark Zuckerberg. Pero bueno, también aquí hay otros puestos como los que veíamos anteriormente. Algo bueno es que esta información va a ser pública, vamos a poder tener acceso a través de diferentes plataformas para de una empresa que cotiza en bolsa saber quiénes son los principales accionistas, tanto institucionales como empresas como tal, o personas, incluyendo directivos. Ve el caso en particular de Tesla. Podemos ver que Elon Musk tiene el 12.89% de las acciones de la compañía. Hay acciones que las puedes comprar tú, yo y cualquier inversionista a través de la bolsa, pero él dijo, no solamente estoy al frente de la compañía, soy el CEO, además poseo una parte, 12.89% en este caso. Y fíjense, después está Vanguard, está BlackRock, están otras compañías financieras. Y esto es relevante porque habla de intereses alineados. Si tienen acciones de la misma compañía y de hecho incluso en algún momento van incrementando su tenencia, pues hablan de que le ven un buen potencial, de que quieren ser parte de la compañía, quieren que las acciones a futuro crezcan porque al final parte de su patrimonio está en esas acciones. Y claro, eso también les da poder de voto y algunos otros temas que iremos aprendiendo, pero hay alineación de intereses. Hay muchas plataformas y sitios oficiales donde podemos revisar esta información. Este, por ejemplo, es un pantallazo de una plataforma que se llama TIKR, donde ahí al final dice accionariado y ahí tenemos esta descripción de quiénes son los principales tenedores de las acciones. Ya sabes que a mí me gusta también poner bonus cuando hay temas que interesan mucho. La semana pasada llegamos a la meta de las 1,000 manitas arriba, pero había lanzado un bonus de si llegaba a 2,000 likes,
te hacía unos tutoriales extra de ciertas plataformas para que te enseñe a ver de dónde sacar la información. En el video pasado no hemos llegado, pero vuelvo a lanzar esta propuesta. Si llegamos a 2000 manitas arriba, te enseño con más detalle este bonus con plataformas específicas que dan herramientas de lo que estamos aprendiendo para que sea algo muy práctico. Y aquí hay 4 pilares importantes de esta alineación de intereses que mencionaba. De entrada tienen su patrimonio, riqueza en juego, al final quieren que le vaya bien, que tenga rendimiento las acciones, buscan la creación de valor y también toman decisiones estratégicas, cautelosas. Van a hacer las cosas que ven que él tiene potencial y toman un riesgo medido. Y aunque habría que revisar más fuentes y hacer un análisis a más profundidad, este estudio me pareció interesante, donde Credit Suisse analizó desde el 2006 empresas que cotizan en bolsa y que tienen un concepto llamado skin in the game. Es decir, que los altos mandos, los directivos, muchas veces familia, tienen acciones, es decir, los mismos fundadores son accionistas, tienen una posición en el juego y entonces, ¿qué pasa? Pues hay valores alineados. Ahí encontraron ellos un promedio de 3.6% de rendimiento adicional comparado con casos donde no se daba este fenómeno. Pero ahora vamos también con la parte práctica. Algo que hacen muchos analistas, muchos inversores en general, es observar qué es lo que están haciendo los mismos internos, los mismos directivos. ¿Están comprando más acciones o están deshaciéndose de su posición de acciones? Ahora sí que en pocas palabras vamos a espiar a los directivos para ver qué es lo que están haciendo en cuanto a su tenencia. Y es muy interesante porque hay muchas herramientas, algunas gratuitas, algunos de pago, que nos van a permitir observar en qué momento están haciendo las compras, en qué momento están haciendo las ventas, en qué cantidades. Y aquí tengo que hacer una aclaración importante. Motivos para comprar quizá tenga lógica. Oye, quieren tener más tenencia para estar más involucrados, tener más decisión, más control, pero también porque le ven potencial y ven que a futuro va a crecer el precio de la acción, aumentar su patrimonio. Ahora, por el otro lado, vamos a hablar de motivos para vender. Ojo, no en todos los casos quiere decir que están viendo algo mal en la compañía y ya se quieren salir. También hay que analizar el patrón de las ventas. ¿Qué tan frecuente lo hacen? ¿En qué cantidades? Porque hay ocasiones que también de ahí obtienen liquidez, tal cual venden sus posiciones para alguna compra, que luego salen algunos anuncios de esta persona, este millonario se va a comprar una casa de muchos millones y vendió una posición como tal de sus acciones. En algunos casos sucede eso, pero también en otros podría ser una posible señal de que están vendiendo por alguna razón más allá de ello. Otro dato interesante al cual podemos tener acceso, y eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso, vamos a hacerlo muy práctico para enseñarte dónde sacar la información, como ya lo platicamos, es entender cómo se hace la compensación a los altos directivos. A muchos colaboradores se les paga, como es tradicional en una empresa, a través de un sueldo, pero a directivos en ocasiones les pagan no solamente el sueldo, sino también bonos. Los bonos pueden ser tanto en efectivo como en acciones. Y se tienen pros y contras. Cuando le pagan en acciones, puede comprometer más a los directivos, porque tal cual, pues no es dinero como tal, son acciones que tienen un valor que va fluctuando. Si la empresa le va bien, a futuro crecen y eso lo pueden convertir en más efectivo a futuro. Pero diluye a los accionistas. Ahorita voy a explicar con detalle qué es esto. Mientras tanto, llévate en mente que el efectivo como tal, cuando hacer este pago, no diluye a los accionistas, pero bueno, hay una salida de efectivo de la empresa. ¿Y qué es eso de la dilución? Bueno, pues que haya más acciones, más accionistas. Imagínate un ejemplo hipotético sencillo, donde hay una empresa y tú y yo somos accionistas. Tú tienes una acción y yo tengo otro, 50 y 50%. ¿Qué pasa? En algún momento se invita a un tercero, va a tener una acción adicional, pues allá vamos a tener el 33.333 cada uno. Luego un cuarto, 25, 25 y 25. Se está diluyendo el porcentaje que cada quien tiene. Eso en algún momento podría impactar negativamente en el precio, en el valor de las acciones. Al final la ganancia se está distribuyendo entre más acciones, entre más manos. Hay un impacto en la utilidad por acción, concepto que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, este pago en acciones de la empresa, pues sí, va a diluir al accionista, podría tener un impacto, pero si el que está al frente está haciendo las cosas bien, está bien. Que tenga acciones, que esté comprometido y que tome buenas decisiones y se compense. Fíjense este caso de estudio, esta empresa AutoZone, agarramos esta a fines de ejemplo, pero bueno, se pueden estudiar muchos casos. Cómo este diagrama explica cómo funciona el tema del pago para altos directivos. Una pequeña parte, un pequeño porcentaje es el salario base. En este caso hablamos de un 6%. Hay incentivos anuales que también son en efectivo,
pero si te das cuenta es un porcentaje también muy chico, ese 7% ahí en los incentivos anuales. El restante, el 87%, son más incentivos a largo plazo. Si a la empresa le va bien, a lo largo de los años se va a dar incentivos. Y estos muchas veces, como ya lo veíamos, en acciones. Prácticamente el 94% de los ingresos pues depende del desempeño tanto de corto como de largo plazo. Aquí hay intereses muy alineados. Y es que muchas veces les van a poner métricas, metas a los directivos en cuanto a las ventas, en cuanto a los ingresos, el EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, la utilidad antes de impuestos e intereses. Y si llegan a esos objetivos, se van desbloqueando ciertos bonos. Y ya llegaremos a esto juntos en este curso. Vamos paso a paso. Va a haber ciertas secciones que va a valer la pena revisar de los diferentes estilos de reportes, que si reportes trimestrales, anuales y unos muy específicos, donde vamos a también tener acceso a esto, a el análisis de la compensación, que es de lo que estamos hablando en esta clase. De verdad que ojalá que siga habiendo interés, que las manitas arriba sigan llegando, porque hay un montón de conceptos que quiero enseñar. Pasemos ahora a otro punto. ¿Cómo usan el dinero los directivos, las empresas? Y esto tiene que ver mucho con la gestión del capital. Al final, quien va a decidir en qué proyectos invierte la empresa, a quiénes contratar, todo va a suceder de manera interna y quien decide son los directivos. Y esto es simple, funciona con un ciclo. Las empresas van teniendo capital, lo van invirtiendo en diferentes proyectos, a lo que se dedique, inversión en sus productos, expansión geográfica, obtiene ganancias de esa inversión y puede de alguna manera devolver el capital. Puede en algún momento pagar dividendos o volverlos a inyectar en la misma empresa para que siga creciendo. También quiero que te vayas llevando en mente un concepto que vamos a ir utilizando sobre todo en clases más adelante. El flujo libre de caja. ¿Cuánto efectivo tiene después de pagar los gastos operativos y los gastos de capital? Es decir, el dinero que tiene disponible la empresa, que al final lo puede pagar como dividendo, puede ese dinero tomarlo para nuevos proyectos. Ojo, no nos vayamos a confundir con, es que esta empresa vende mucho, seguro tiene mucho dinero. Ok, puede tener una buena entrada, pero después de ya pagar los gastos operativos, gastos de capital necesario, ¿le queda dinero? Y esto es relevante porque al final la empresa se puede financiar de varias maneras. Uno va a pedir deuda. Oye, voy con un crédito bancario, tengo que pagar intereses y al final, pues eso va a afectar los números, va a estar pagando interés y va a afectar a los inversionistas. Claro, depende para qué use la deuda, no es que sea del todo malo. Otro por medio de emisión de acciones, pero ahí también ya hablamos del efecto de dilución. Y tercero, a través de generar constantemente un flujo de caja positivo que le permite invertir en la empresa. Van a ver que es una métrica muy utilizada. Veremos en futuras clases que hay varios indicadores que nos dan información muy valiosa que utilizan el flujo libre de caja. Incluso vale la pena echarle un ojo a este reporte de Morgan Stanley desde 1980 hasta el 2021 que analizó justo las fuentes de financiamiento de las empresas, cuáles son las que utilizan. Y vean cómo el flujo de caja es la que está en color negro, es importantísimo, es de las principales. Por supuesto que también utilizan deuda, algunas emiten acciones. En algunos casos en este reporte van a tener una caída o va a ser negativo. Eso quiere decir que están repagando la deuda o que están comprando las acciones. Pero bueno, el flujo de caja es un concepto muy importante. Eso nos lleva a esta pregunta fundamental. Los directivos, ¿en qué utilizan el dinero? Eso nos interesa mucho en todas las empresas que uno esté buscando invertir. El primer punto puede ser la reinversión en otros proyectos, en más productos, expansión, en invertir en la misma empresa. Si confiamos en la empresa, confiamos en los directivos, pues buscamos que sigan reinvirtiendo y que a futuro la acción crezca. Segundo, puede haber también adquisiciones. En algunos casos adquieren otras compañías que pueden o no cotizar en bolsa y así se va haciendo más grande. Busca ciertas eficiencias, busca algunas que ya estén posicionadas en ciertos productos o nichos de negocio y las adquiere. Y llegamos a estas tres últimas que son muy curiosas. Tiene dinero adicional, puede pagar la deuda, decir, oye, estoy endeudado, pues ¿qué voy a hacer? Quiero pagar menos intereses. Eso funciona como si fuera una persona que dice, tengo mucho en mis tarjetas o muchos créditos, pues quiero ir adelantando el crédito. Puede pagar dividendos, decir, oye, pues no voy a reinvertir en la misma empresa, tampoco tengo nada que adquirir, quizá no quiero pagar deuda o no tengo suficiente deuda en este momento, pues vamos a sacar dinero de la empresa. ¿Cómo? Pues vamos a repartírselo a los inversionistas, a los accionistas. Por eso luego yo tengo algo de dilema y muchos analistas, muchos inversionistas, de que no necesariamente el dividendo es la característica más importante. Luego vemos en redes de, invierte en estas empresas que tienen este dividendo. Oye, pues la empresa tenía muchos caminos para hacer, podía mejor reinvertir en la empresa en proyectos que van a ser mucho más rentables y ahí tal cual es luego ineficiente en impuestos internamente en la empresa e incluso para el accionista.
y es una salida como tal. Y fíjense este diagrama que está muy interesante para ver cómo piensan los directivos de la empresa. Oye, ¿hay opciones de inversión? ¿Sí o no? Vamos a empezar asumiendo que sí. Dentro del negocio, sí, perfecto, pues que sigan inyectando en nuevas tecnologías, nuevos productos y que inviertan de manera interna para que la acción pueda crecer si las cosas se materializan bien. No, bueno, pues quizá podría irse por adquisiciones. Ahora revisemos este lado. Quizá no están buscando reinvertir tanto en la misma empresa. Sí están pagando sueldos, el marketing, las cosas básicas, pero no están reinyectando en productos, en nuevas tecnologías, temas internos adicionales. Entonces, ahí hay otra pregunta. ¿Qué haces con estos excedentes? Las acciones están baratas. Hay un fenómeno que se llama recompra de acciones, que vamos a también estar platicando a lo largo de varias clases, o tal cual no paga dividendos. Fíjate qué importante, hay ciertos reportes financieros que nos hablan de en qué están gastando las empresas. Cuando no estás familiarizado con estos temas, pues nada más ves líneas con números, pues están gastando. Ya que te metes a este nivel que ya estás aprendiendo tú, pues va a ser una pregunta muy importante. Oye, a ver, estos son mis socios, estos son los directivos, ¿en qué están utilizando el dinero? Aquí, continuando con esta investigación desde el 80 hasta el 2021, pues ¿en qué lo están utilizando? En investigación y desarrollo, en pagar dividendos, en mantenimiento del negocio, en mercadotecnia, gastos administrativos, en adquisiciones. ¿A dónde va a parar el dinero de la empresa? Y es que ese puede ser un error que cometen algunos inversionistas. Oye, invertí en esta empresa porque me suena popular, porque ubico los productos. Ok, estás conociendo la empresa, pero ¿qué planes tiene? ¿En qué está gastando? Porque el gasto que está haciendo hoy va a ser la materialización de las ventas y las utilidades del futuro. Ahora, este concepto está muy interesante. La recompra de acciones, ya lo he mencionado unas cuantas veces. Se oye como complejo. Oye, ¿cómo que se va a comprar a sí mismo? Es una empresa que tiene acciones entre el público y se va a comprar de sus propias acciones. Aquí les pongo una analogía muy diferente, pero ahorita vamos a ver el punto de una persona que está vendiendo un producto y dice, bueno, si nadie me lo compra, lo voy a comprar yo. De entrada puede tener algunos efectos positivos. Por ejemplo, al haber menos acciones en circulación, cuando se llega a la utilidad y a la utilidad por acción, pues cada acción va a generar mayor utilidad de forma proporcional. No es lo mismo que digamos, se generó $1,000,000 y eso entre 1,000,000 de acciones, a decir, se generó $1,000,000 pero entre 700,000 acciones. En algunos casos puede ser una señal de que las acciones están subvaluadas, están baratas. Oye, pues ¿por qué la está comprando la misma empresa? Y muchos inversionistas incluso le empiezan a echar un ojo. Y es curioso porque muchos inversionistas, sobre todo cuando van empezando, se fijan mucho en los dividendos e ignoran totalmente este concepto de la recompra de acciones. Son diferentes mecanismos para devolverle al inversionista de manera más indirecta porque el otro sí llega el efectivo como tal y acá están buscando una cierta eficiencia que va a mejorar la utilidad por acción. Y recuerdas que expliqué el concepto de dilución hace unos momentos de una cantidad de dinero repartida entre ciertos inversionistas, pues ahora hablamos de la cantidad de dinero, pero entre menos acciones. Se está contrarrestando la dilución. Esto es algo positivo para el inversionista. Fíjate cómo estás aprendiendo conceptos bien importantes que pocos te mencionan. Hablamos ya un poco del flujo libre de caja, hablamos del efecto de la dilución de acciones y estamos hablando de la recompra de acciones. Si alguno de estos no quedó del todo claro, vuelves a ver el video, puedes buscar otros recursos y es importante que estos tres conceptos queden muy bien aprendidos porque vamos a seguir con futuras clases utilizando estos conceptos. Sabes que se están poniendo muy buenas las clases, No se te olvide la manita arriba porque eso ayuda a que vengan más clases si rompemos la barrera de al menos de las 1000 manitas arriba. Y por otro lado, los dividendos, pues ya los hemos tocado en algunos otros videos, ya sabemos que es repartir parte de las utilidades a los accionistas. Hay algunas empresas que son muy constantes en este pago. Recuerda que no todas las empresas pagan dividendos y recuerda que eso tampoco es malo. Hay algunas que pagan todos los años, incluso de manera creciente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso de McDonald's. Y a estas alturas tú ya vas a saber por qué no es malo que una empresa no reparta dividendos. Oye, si el dinero lo está utilizando en recompra de acciones o en adquisiciones o lo está utilizando en reinyectarlo en la misma empresa en proyectos rentables que van a darle potencial a la empresa, a mí no me preocupa que no me pagues dividendos. Es una de las posibilidades de cómo puede usar el capital la empresa, pero no es la única ni quizá la más relevante. Y algo bueno es que todo esto lo vamos a poder ver en los reportes. ¿Cuándo está pagando por dividendo por acción? ¿Cuánto está incrementando con respecto a periodos pasados? Entonces son dos cosas que nos podemos fijar. Cómo han ido creciendo los dividendos año tras año. Aquí tenemos para un periodo seleccionado. Y el que se fijan mucho los inversionistas, la última columna. ¿Cuánto está pagando de dividendo? La rentabilidad por dividendo, el dividend yield, que es cuánto paga con respecto al precio de,
Oye, si la compré el día de hoy y hizo un pago, pues ¿qué proporción de porcentaje obtuve? Fíjate cómo los porcentajes no son tan altos. 2.60, 3.01, 2.89, 2.33, 2.03. Digo, en este corte en particular. Ahora te das cuenta por qué también es muy importante en qué está utilizando la empresa los recursos para analizar el potencial. Yo he tenido acciones donde he tenido crecimientos del más 30, más 40, más 50 o más, por mencionar algunos números. Y sí, que algunas pagan dividendo, algunas no, pero ahí hemos visto porcentajes ahorita del 2, del 3%, cuando yo creo que el verdadero potencial está en el crecimiento a futuro, en adquirirlas a un buen precio las acciones, venderlas cuando sea el momento oportuno y analizar este potencial de crecimiento. Incluso déjame decirte que es una tendencia que se está viendo en muchas empresas, no en todas obviamente, menos pagando dividendos. ¿Qué está diciendo esto? Oye, entonces ya no van a pagar. No, hay muchas que es parte de su política, que de hecho así lo han decidido internamente en la empresa, pero las otras o no pagan, están decidiendo reinvertirlo internamente o están recomprando acciones o haciendo otra cosa con el capital. Y tendrá sus pros y sus contras el tema de los dividendos. Por un lado, mandan una señal de estabilidad hacia el público en general de miren, tenemos recursos suficientes y hasta tenemos excedentes para que salgan de la empresa y se los repartimos a los accionistas. Eso atrae a cierto estilo de accionistas y bueno, es un ingreso, un flujo que cae directamente en la casa de bolsa del accionista, aunque también podría tener algunas desventajas, digo, en algunos casos. Señal de menor crecimiento, ¿en qué sentido? Pues yo lo decía hace unos momentos, tienes capital y reinyectas en la empresa porque le ves mucho potencial a algo interno o una adquisición que a futuro pueda tener más crecimiento, pues yo preferiría eso. Hay pago de impuestos, tanto a nivel empresa como a nivel inversionista al hacer este desembolso, ojo, y bueno, pues es una salida de dinero para la empresa. Lo que sí visualizo muy importante es que si yo, por ejemplo, tengo acciones, ETFs, instrumentos en general, fibras que me repartan algún flujo, algún dividendo, reinvertirlo. Porque si hay un efecto cuando llega el recurso y te lo gastas, a cuando llega el recurso y lo reinyectas. Esto tiene que ver mucho con el efecto compuesto. Aquí está un ejemplo del Standard & Poor's 500 a lo largo de muchos años de qué pasa cuando el dividendo en color azul es reinvertido. Oye, hay una salida, pero se vuelve a inyectar en esa o en alguna otra estrategia, lo puedes hacer. Pues, ¿qué pasa? En el largo plazo tienes el efecto pues, de la reinversión, efecto compuesto. ¿Qué pasa cuando hay una salida de dividendo, de pago y se gasta? Pues tenemos una proyección diferente. A ver, mucha información. ¿Qué fue lo que aprendiste? Y claro, antes de darte un muy buen resumen, también quiero aprovechar para los que nos han estado preguntando de las consultorías de un plan personal de retiro que sí puedes tener también exposición a la bolsa de valores de manera indirecta a través de paquetes que ya están armados, a través de los ETFs que invierten en el Standard & Poor's, en el Nasdaq y en otras estrategias. Además, beneficios fiscales como exención de impuestos, deducción de impuestos. Aquí te dejo la liga para las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro. También en el primer comentario, por si estás interesado, pidas tu consultoría gratuita de este tema y se te explique con detalle cómo funciona un plan personal de retiro PPR regulado. Aprendimos de la importancia de ver quién está detrás de la empresa o quién ha estado históricamente, porque al final son tus socios de manera indirecta. Claro, ellos van a tomar las decisiones y entonces te interesa mucho saber quiénes son, cómo es el organigrama. Aprendimos también un concepto en inglés llamado skin in the game, es decir, que tengan participación los mismos directivos. Es decir, que tengan recursos invertidos dentro de la empresa y entonces les interesa mucho que esté alineado, que tenga crecimiento las acciones en el largo plazo porque ellos también se benefician. También aprendimos de este flujo y que es bien importante cuestionarnos, ok, hay capital, ¿en qué lo está utilizando la empresa? Estas ganancias que en algún momento se obtienen, este capital, ¿lo está reinyectando? ¿Está saliendo de la empresa? ¿Qué está haciendo? Creo que todo alumno de esta clase ahora se va a preguntar, ¿esta empresa está pagando dividendos? Ok, ¿cuánto? ¿Está recomprando acciones? Ok, también vamos a analizar cuánto. ¿En qué está reinvirtiendo la empresa? ¿Tiene planes de adquisiciones? ¿Está abriendo nuevas fábricas? ¿Está lanzando nuevos productos? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa con los recursos? Una clase sin duda bastante completa, con mucha información. Acuérdate que esto queda grabado, lo puedes volver a ver, velo con calma, analízalo porque es información académica muy valiosa que sirve para la vida. Ojalá que sigan habiendo más sábados de bolsa. Nos vemos el próximo fin de semana. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.